Maestra Carmen, bienvenida. Buenos días. Gustavo, ¿por qué allá ahora? ¿Por qué acá ahora? ¿Por qué de este lado? Ok. Investiguen 3 definiciones en internet de economía, las apuntan en su libreta y me las pasan por WhatsApp. Pasen lista por WhatsApp, ponen su nombre completo, fecha del día de hoy y la palabra presente, por favor, en el grupo de WhatsApp. Las definiciones de la mano de WhatsApp personal. Sí. A ver, mira, vamos. Déjame dar nada más. Jennifer, presente, ¿verdad? Isha, Gustavo, Ilse, Aisha, Yasmín, sí, Cristian y Alfredo. Presente. Ok. Actividad ahorita, están haciendo una investigación de 3 conceptos de economía en libreta. Nos mandan por WhatsApp al personal, ¿sí? Y pasan lista en el grupo de WhatsApp, su nombre completo, fecha de hoy y palabra presente. Nada más. Recuerden compartir por WhatsApp las definiciones de libreta. Recuerden compartir por WhatsApp las definiciones de economía.
La tercera parte de la comunidad como tal. Después de finalización, dice, esto no es son elementos ahí, así como son elementos, como vemos dentro, no hay pues, si este está al lado de mí,
Jennifer, ¿me podría decir una definición de economía? Leerlas. ¿Sí? Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos y cómo van relacionadas las empresas y el gobierno con cada una de ellas. No, ok. Básicamente es administrar los recursos para la satisfacción de las necesidades humanas de una manera muy general. ¿Sí? Muy bien. Aisha, ¿me puedes apoyar con otra, por favor? ¿Al personal? Ok, sí es. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Parece sencillo, pero no. ¿Sí? Ok, es correcto. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video. Acuérdense que la dinámica de los videos es, lo vemos, lo analizamos y redactamos un comentario que sintetice lo más importante que perciban del video cada quien. Ok, entonces permítanme, déjenme cambiar la presentación al video. ¿Cómo funciona la economía? Uno de dos. Este es el primer video. Ok, permítame. Va. Déjame compartir el audio también, porque si no se me olvida. Listo. Todos podemos entender economía. Nos han convencido de lo contrario, pero no es cierto. Aquello que no se puede explicar de una manera razonable es porque el que lo está proponiendo no ha logrado captar adecuadamente aquello que se está tratando de entender o no quiere que se lo entienda y quiere reservarse el privilegio de ese conocimiento. El presidente Clinton es considerado uno de los políticos más hábiles que ha tenido los Estados Unidos. Entre otras cosas, Clinton acuñó una frase que se hizo universal, famosa, y que fue el eje de su campaña política en uno de los momentos más difíciles. La famosa frase fue aquella de «Es la economía, estúpido». Con eso Clinton trataba de subrayar que de todos los alternativas, dilemas y debates que había en la mayor economía del mundo en su época, lo que más importaba a la gente, en definitiva, es el funcionamiento de la economía. Y que había que priorizar el funcionamiento de la economía. Esta frase, «es la economía», tiene bases muy importantes. La economía define de una manera muy significativa el estado de ánimo de los pueblos, sus actitudes frente a los gobernantes, su elección de uno u otro candidato. Que el último año de un periodo presidencial tenga una economía difícil impacta, que la economía funcione bien ese año, aunque no haya funcionado bien los años anteriores, impacta. Los signos de que la economía es fundamental y de que Clinton tenía razón en esa frase son innúmeros.
Pero esto que es tan importante para el género humano, la economía, ¿será tan difícil de entender como lo plantean una parte importante de los economistas? ¿Será que solo los economistas pueden entender cómo funciona la economía? Se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gastos de los... El número de ricos en España ha crecido un 40%. Se reducirán todos los créditos presupuestarios. La tasa de desempleo alcanza el 23% de la... Se incluirá un nuevo recorte del 20% en las... Han provocado un aumento histórico de la desigualdad en... The IMF lends to restore the economy to be able to finance themselves without our support. Siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Si fuera así, como lo plantean sobre todo los economistas ortodoxos, que para entender la economía hay que tener conocimientos avanzados de matemática, de estadísticas, hay que tener una preparación totalmente especializada, que no se metan los que no tienen esos elementos, que no se metan a discutir sus decisiones ni sus elecciones. Vamos a tomar decisiones importantes a lo largo del año en curso. Vamos a tomarlas porque tenemos que tomarlas. ¿Será realmente así? ¿Será que el mundo ha sido creado de modo tal que algo que es muy importante para todos solo puede ser comprendido por un grupito pequeño? Y que por lo tanto ese grupito pequeño tiene virtualmente absoluta posibilidad de hacer lo que le parezca, porque los demás, la gran mayoría, los ciudadanos de a pie, no entienden de economía. Escudándose en este carácter inescrutable de la economía, supuesto carácter inescrutable de la economía, que los otros no pueden entender de economía, que deleguen en los especialistas, se han cometido innúmeros asaltos a la voluntad ciudadana. En realidad vivimos en un mundo en donde ha aumentado significativamente la disponibilidad de recursos económicos, porque hoy el ser humano, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, ha incorporado a la economía recursos que no existían. Por ejemplo, la nanotecnología, que es la ciencia que trabaja a partir de acercarse cada vez más a los objetos más pequeños, a los átomos y a las partículas de los átomos y a las partículas de las partículas de los átomos, y a partir de ahí, donde hay un universo inmenso que tiene otras leyes distintas al universo común, crear posibilidades de producción. El ser humano ha incorporado al fondo del mar, a los recursos económicos, ha incorporado a la dimensión de lo pequeño, que es infinitamente explorable, porque lo pequeño siempre puede ser más pequeño. Ha incorporado como recursos de producción a posibilidades que no figuraban en ninguna fantasía sobre cómo podía ser el futuro tecnológico del género humano. Hoy está virtualmente produciendo gran parte de los alimentos fuera de estación, durante todo el año. Las nuevas tecnologías han permitido escapar a los ciclos naturales preestablecidos. O sea, la economía es más rica que nunca, la economía mundial, porque hay más recursos disponibles que nunca. Y hay ciencia y tecnología que han incorporado el mundo gigantesco de las comunicaciones inmediatas. A
a través de todas las formas posibles, nuevas tecnologías, desde el internet hasta el WhatsApp, nos permiten compartir en tiempo real casi toda la información disponible en el mundo, lo que significa aplicaciones y posibilidades que recién se están empezando a explorar en muchísimos campos. Todo eso son recursos de producción, son recursos económicos. Y resulta que en un mundo tan rico en recursos económicos, las contradicciones son abrumadoras. Y esas contradicciones llevan a que es imprescindible entender la economía para que haya una democracia real. Entre esas contradicciones está esta contradicción fenomenal de que un mundo con estos recursos económicos, incluso con estos recursos en medicina preventiva y en medicina curativa, no logra garantizar la vida a los niños. Como la UNICEF lo ha constatado en sus informes, 18.000 niños mueren por día, porque carecen de recursos económicos que son fundamentales. Existiendo toda la posibilidad de que esos recursos económicos estén al alcance de todos los niños del mundo. Carecen de alimentos suficientes, carecen de agua potable, carecen de instalaciones sanitarias. Las tres principales causas de muerte de estos 18.000. Esto que están viendo, ¿quién ha tocado o ha estado en contacto así? En una comunidad que no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay drenaje y alcantarillado. ¿Quién sabe qué es una letrina? ¿Quién sabe qué es una letrina? Fisiológicas. ¿No? ¿Nunca han ido a una letrina? Bueno, ¿sí? Hay comunidades aquí en Puebla, no más alejado, que no tienen un baño como normal. Una letrina es una fosa séptica, en el mejor de los casos, ¿sí? Fuera de la casa, donde uno hace sus actividades fisiológicas. No hay que bajar la palanca. Dejémoslo en experiencia cultural no apta para todo el público, pero que pasa en una realidad en cierto sector de México. Aquí lo estamos viendo ahorita en Guatemala, Puerto Rico, Honduras, no sé, pero también en México pasa, ¿sí? Si no es su realidad o no han conocido algo, qué padre, ¿sí? Pero si no les toca ir al campo a hacer algún servicio, ya sea con Boy Scout, de la, ¿cómo se llama? De la Cartilla Nacional, o simplemente que estén de visita explorando el campo, pueden encontrarse con esto. Comunidades que no tienen electricidad. Si no tienen electricidad, ¿qué no tienen? No tienen refrigerador, microondas, internet, tele, no tienen eso. Entonces, para ustedes, que es normal tener un refri en la casa, un horno de microondas, a lo mejor una tele, una computadora, un smartphone, para eso es, ¿qué es eso? No se utiliza porque no hay cómo alimentarlo, si no hay electricidad. ¿Sí? Con la pandemia, que hasta esto fueron online, ¿sí? Decían las estadísticas del INEGI, que el 80% de la población, o 90% tenía acceso a internet. Nada más que se volvió a decir que era el 80% o 90% de la población en zonas urbanas. ¿Y las zonas rurales qué no cuentan? ¿Sí? Yo me tocó a algunos que tenían que hacer a casa al frente, porque al frente no llegaba a señal en una lomita. Y me pasaban la foto y estaban tomando la foto fuera de su casa, en la clase, en el celular, pero en una lomita. Cuando estaba padre el clima, pero ¿te imaginas con un huracán o con un frío bien padre? Pues no, ¿verdad? Entonces, cada realidad es única. Cada de ustedes tiene una realidad única, personal. ¿Sí? Entonces, esto que están viendo ahorita, dije, ay, eso sí existe. No la conocen, qué padre, pero sí existe. ¿Sí? Pues vamos acá entonces. Niños por día.
una economía que se autoinflige daños muy importantes. Cuando se sube la temperatura como efecto de la contaminación por los gases invernaderos y se produce lo que está sucediendo, el calentamiento global en proporciones inéditas. Los cambios climáticos ponen en riesgo desaparecer a este ecosistema único. Crear soluciones inmediatas y sostenibles para detener el calentamiento global. Los científicos afirman que es una señal para comenzar a revertir el daño causado al medio ambiente. Personas en todo el mundo marchan contra el cambio climático. Movilizaciones similares también se han celebrado en la ciudad de Río de Janeiro. Hay previstas para otros 150 países. Entonces hace falta entender más que nunca la economía, porque si no se entiende la economía, se puede estar apoyando a doctrinas, candidatos, partidos, orientaciones que están conduciendo a la semidestrucción del planeta. ¿Cómo puede entender la economía? Porque los economistas convencionales dicen que es muy complicado. Y además ellos hacen todo lo posible para hacerla mucho más complicada. Lo que significa que usan un lenguaje que solo pueden entender los que están adentro de la cosa. ¿Será absolutamente necesario usar un lenguaje de ese tipo para explicar la economía? El sector público empresarial, Como hay déficit, no va a tirar de la inversión con más ortodoxia y más libertad. Todo lo que existe en el planeta es pasible de un abordaje científico. Y es posible, lo decía Albert Einstein, es posible explicarlo de modo tal que la inmensa mayoría de los seres humanos, contando con las bases educativas fundamentales, puedan entenderlo. Si no se puede explicar, es porque está mal explicado. Es porque quien hizo el análisis científico no llegó a la verdad real. La economía es explicable, la economía no es para una secta, la economía se puede entender. Y otra particularidad de convertirla en lenguaje de secta es que no se sabe de qué se está discutiendo en realidad. Y eso permite sustraer del debate los temas más importantes. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. La economía ortodoxa se concentra totalmente en aumentar el Producto Bruto y ha prestado mínima atención al tema de qué pasa con ese Producto Bruto. En qué medida aumentar el Producto Bruto significa realmente algo para los sectores más marginados de la población. Pero si el lenguaje es hermético, la gente pierde también toda posibilidad de discriminar cuáles son los temas más importantes, los medianamente importantes, y cuáles son los temas que no merecen la atención focalizada que tienen normalmente en la economía ortodoxa, porque no van a incidir decisivamente en las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. Hay que desmistificar la economía.
Hay que lograr que cada uno tenga la capacidad de entender por su cuenta y decidir en función de su propia escala de valores, contando con los elementos de juicio necesarios. Y la primera discusión, la más elemental de todas, es ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué debería servir? ¿Cómo deberíamos medir si un país avanza o no avanza económicamente? Tota la societat en conjunt, i la jubilada i los jubilats. ¡Casa sin gente! ¡Gente sin casa! Los economistas ortodoxos lo resolvieron de un modo muy sencillo. Dijeron durante muchísimas décadas y muy insistentemente en América Latina en los años 80 y 90, bajo las dictaduras militares, en todos los modelos neoliberales ortodoxos. Como cultura. Estas protestas son, creo que en Europa, en Francia, las que están ahorita viendo. ¿Alguna diferencia que ustedes hayan notado entre una protesta europea, francesa con una mexicana? Digo, hay actos de vandalismo, mira, están levantando, rompiendo ventanas de comercios, arrojando pintura y estas cosas. ¿Alguno que pueda decirme alguna diferencia? Están exigiendo derechos. Los dos, tanto allá como acá. Los franceses son más civilizados. Para diferenciar de la población civil a los que están haciendo una protesta se ponen chalecos amarillos. ¿Por qué? Porque a la hora que llegan los policías, ¿a quién van a agarrar? A los que están protestando, a los activistas. Pero si yo soy activista, puedo protestar. Y en su público va pasando, y viene la policía. Gustavo, ya no vas a pedir, hay mucha panita, te vas a poner miedo. Yo soy el activista de población civil y él es el policía. ¿Quién es el que tiene una protesta? ¿Hay una diferencia? Aquí vas a agarrar, te agarran para que está protestando. No, no sabes cómo te hagas de llegar, vienes de la comandancia. ¿Cómo te agarras? ¿A los dos? ¿O nada más a mí que soy el que estoy protestando? ¿Dos? ¿Por qué los dos? ¿Y eres cuatro? Sí. ¿Y cómo vas a diferenciarlos? No hay. Es que después que me agarraste, ¿sí? No, los franceses llegaron más allá de expresión, ¿sí? Los protestantes llevan un chaleco amarillo. Cuando llega la policía, todo va a agarrar a él porque hay un chaleco amarillo. Con este chaleco amarillo que está exigiendo derecho a una protesta y que hace responsable de lo que deriva esa protesta. Un acto de civilización y de responsabilidad. No es de que rompo el vidrio y me quito el chaleco por allá. No, va más allá. Entonces, para que vean cómo es allá un poquito más. Acá en México llega la policía y todos son por la luz civil, todos son protestando. Para saber, van todos al bote, después vemos. Allá en Francia no. Chalecos amarillos van al bote y los demás siguen haciendo sus mandados. Ojo. Sí, para que vean lo que es. Pues conciencia y valores. Seguimos. Que el objetivo de la economía es aumentar el Producto Bruto. El Producto Bruto total y el Producto Bruto per cápita. Y que la economía se mide a través de esos indicadores. Y algunos de los organismos financieros internacionales solo utilizaban como índice de progreso económico el Producto Bruto. ¿Qué es el Producto Bruto? La suma de los bienes y servicios que produce una sociedad normalmente se mide anualmente, durante un año. Pareciera lógico, ¿no?
produce más bienes y servicios, pareciera que está progresando. Si produce menos bienes y servicios, pareciera que está retrocediendo. Si además se le agrega que se divide por el número de habitantes de un país, el Producto Bruto Per Cápita, pareciera que con eso nos basta. No nos basta para nada con eso. Es muy diferente a eso. Esa es una patraña que ha vendido la economía de la secta para que no se discutieran los problemas más importantes en economía. At the beginning of the 90s, there was enormous support for globalization, a belief that everybody, both in the developed and less developed countries, would benefit, the poorest would benefit, and the richest would benefit. Since then, globalization has united the world, but against it. In fact, one of the most important global movements has been the global movement against globalization. Uno de los enjuiciamientos y de los estudios más analíticos fue el que produjeron 2 premios Nobel de mucho peso por su pensamiento alternativo, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, que trabajaron juntos en el marco de una comisión para establecer cómo se debe medir la economía, que fue creada por el expresidente de Francia, Sarkozy, durante su periodo. Un presidente conservador que entendió que era muy importante poner a 2 de las economistas no tradicionales más importantes del planeta a explicar cómo se mide el progreso de la economía. Y el informe que produjo la comisión Stiglitz-Sen, un informe voluminoso, cuestionó totalmente al Producto Bruto como medición de la economía. Dijo, no, la economía debe medir muchas más cosas para saber si está progresando o no está progresando. Tenemos que saber, por ejemplo, si las familias tienen mejores posibilidades de desarrollarse. Tenemos que saber si hay más felicidad en los habitantes de un país, si hay más libertad, si hay más participación en la cultura. Una medición, uno de los componentes fundamentales es el grado de armonía con la naturaleza. Porque si no, no estamos midiendo lo más importante. Por ejemplo, dicen en su informe Stiglitz y Sen, dicen, si aumenta la producción de automóviles en un país, aumenta el Producto Bruto. La industria automotriz es muy importante, aumenta las inversiones, la venta, el mercadeo, incluso el empleo. Pero hay un costo muy significativo. Están aumentando al mismo tiempo por lo menos 2 cosas. Una, el nivel de contaminación. Y por el otro lado, la gente tiene que utilizar muchas más horas para llegar al trabajo. Tiene que utilizar más tiempo porque hay una circulación automotriz mucho mayor. Y la gente es infeliz, de acuerdo a todas las cifras y mediciones que existen, cuando tiene que manejar más tiempo y tiene que manejar durante periodos extensos. Le están robando tiempo de familia y tiempo de vida. Entonces dicen los autores, un momentito, hay que maximizar en la economía. Maximizar quiere decir producir el máximo compatible con otras maximizaciones, como son la de la felicidad, la de poder disponer de tiempo para la familia. Es más complejo que como lo presentan los economistas tradicionales. La economía no tiene por única finalidad a través de la cual debe ser medida la producción de bienes y servicios. Es fundamental que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, pero la economía tiene otros objetivos. Entonces se deben producir de modo tal que al mismo tiempo se esté prestando atención a los otros objetivos, logrando lo que sería una economía integrada e inclusiva. Es fundamental para el ciudadano saber que las 2 economías
ofrecen producir más bienes y servicios. Pero una la ofrece a costos muy fuertes porque no tiene en cuenta la ecología, ni la familia, ni la felicidad de las personas. La otra trata de equilibrar todos esos elementos. Esta es una distinción fundamental. Es muy importante marchar hacia una economía que en lugar de estar basada en el egoísmo, esté basada en tener en cuenta al otro. En una palabra, como lo dice el texto bíblico, la ley fundamental que debería orientar la economía es la idea de que el que ayuda al otro y se convierte en un actor económico que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo. Ok, misma dinámica. Tienen 2, 3 minutos para acabar su comentario. Ahorita lo están escribiendo con avanzar. Nada más redacten, una pequeña cierre de lo que estén ahí. ¿Qué fue lo que les pareció el video? La forma que lo explicó, los conceptos, la idea. Y me lo enviaba por WhatsApp al personal. ¿Sí? Ok. A ver,
¿Alguien sabe qué pasó en 1992 con la moneda de México? ¿Quién tiene 20 años aquí? ¿O más de 20 años? ¿Nada más tú? ¿Listo? Los demás están más chavitos. Todavía ni nacían en el 92. Venían en camino de la cigüeña. Ok. ¿Alguien que me pueda... ¿Eh? Sí. ¿Ven ustedes esta figurita que está aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Ven este símbolo NS? ¿Qué significa esa NS? ¿Sí? ¿Qué significa NS que está aquí? Ni los conocen ustedes, ¿verdad? A ver, chequen sus monedas, a ver si trae una moneda que diga NS. Por pura casualidad. Ya no está en circulación, pero vale lo mismo. ¿Eh? Sí, son de las nuevas. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? NS significa nuevos pesos, ¿sí? Como decía acá el joven, Coutle, hubo una devaluación. ¿Han visto o han oído alguna noticia de Venezuela cómo salen las personas con una carretilla con billetes para comprar un pollo, un kilo de pollo? ¿Sí? Entonces, se imagina llegar con una carretilla de billetes para comprar un kilo de pollo. No un carro, un kilo de pollo. ¿Sí? Pues para allá iba a México. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, déjenme dar un clip. ¿Sí? ¿No tanto? A ver. Ilse. Podrán dice como posterioridad el mismo encuentro tales signos, independientemente de las fechas de su colocación en el público, continuará la circulación conservando poder liberatorio en que sean monetizados. Tercero, tanto los billetes de Banco de México y las monedas metálicas referidos en el artículo anterior no hayan sido desmonetizados los billetes y monedas de la nueva unidad deberán contener la expresión nuevos pesos o el símbolo NS. A partir de la fecha en que todos los signos monetarios registrados en primer término hayan sido desmonetizados, se iniciará la circulación de signos representativos de la nueva unidad en cuya denominación no figura la palabra ni su abreviatura en los monetarios metálicos que se representen. Fracciones de la nueva unidad contendrán desde un principio, solo la expresión centavos o un símbolo de pesos, a los centavos, sin anteponer la palabra nuevos por abreviatura en cuarto, los precios, los salarios y demás prestaciones de colaborar, así como las sumas en moneda nacional contenidas en estados financieros y otros documentos contables o en títulos de crédito en general, cualquier otra suma de dicha moneda deberá expresarse en nuevos pesos, centavos y, en su caso, en fracciones de estos últimos, hasta que los signos monetarios referidos en el segundo transitorio sean desmonetizados. Aquí, gracias. Sí, importante. ¿Ustedes han tenido 1,000,000 de pesos en la mano? Yo sí. De los viejos pesos. ¿Sí? Si yo convirtiera 1,000,000
de pesos, de los viejos, a nuevos pesos, ¿cuánto sería? ¿Cuántos ceros le quitaron a la moneda? A ver, escriban 1 millón de pesos. 1 millón en su cuaderno. Escriban 1 millón. El número. ¿Cómo escribe 1 millón? Escríbanlo, escríbanlo. Escríbanlo, escríbanlo. Ahí abajito. Escriban 1 millón. Parte de la tarde. 12 más. 12 más. 1. Ya. Es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es 1 millón. 1 por 0. Y que de los últimos 3 ceros, ¿en cuánto se convierte? Ah, que mientras está. Para que el futuro se convierta. Ahí tiene más de 1,000 pesos más. Convirtió los 1,000 pesos ahorita. Antes del 93, 42, ya más de 1,000 pesos. Así es sencillo se va. Ese millón se convirtió en 1,000 pesos. Así de sencillo. Ok, no damos de acuerdo, triste. Ahora bien, la ilusión, es una ilusión, una buena ilusión. ¿Sí? Hubiera tenido 1 millón de pesos en oro, es diferente. Pero tenían dinero. Ok, importante. Un parámetro, pues decía el del video del señor Wilder, para medir la bonanza o riqueza del país es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y como un colateral o una, ¿sí? Es la posición del tipo de cambio. ¿Con quién se mide el tipo de cambio normalmente? ¿Con quién nos medimos? Con el dólar, es la moneda comercial por excelencia, ¿sí? Ahora bien, entre más monedas se cambien por el dólar, ¿cómo está el país? ¿Mejor o peor? Si yo cambio 1,000 pesos, ¿estoy mejor o peor? Si cambio 10 pesos, ¿cómo estoy? Casi muy bien, porque nada más cambio 10 pesos por un dólar, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio, dice con pesos, pero puede ser rupias, dólares, hexanes, soles, que son monedas norteamericanas o europeas. Investiguen, por favor, el tipo de cambio de yenes con un dólar. ¿Cuántos yenes puedo comprar con un dólar? A ver, ¿quién es el primero que investiga ahí? ¿Cuántos yenes puedo comprar con un dólar? ¿O cuántos yenes me cuesta comprar un dólar? Un yen es 0,0. Pero ¿con cuántos yenes compro un dólar? Ah, sí, rápido, 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 rápido. Con 132 yenes, 133, compro un dólar. ¿Con cuántos pesos compro un dólar? ¿Qué tipo de cambio de hoy? 20 pesos, vamos a cerrar 20 pesos. Con base, nada más con esa información, ¿cuál es la economía más fuerte? ¿La de Japón o la de México? ¿Dónde compro con menos monedas un dólar? Fíjate, es correcto. ¿Dónde está el truco? Viene el truco. Aparentemente, midiendo nada más por el tipo de cambio, la economía mexicana es más fuerte que la economía japonesa. Eso es con ese parámetro de ese indicador. Ahora, voy a ponerlo en otras palabras. ¿Cuál es la economía más fuerte? ¿La mexicana o la japonesa? Entonces, ¿mienten los números? Y lo que pasa es que en el 93, ¿cuántos pesos le quitaron la moneda? ¿Cuántos pesos cambiamos por un dólar? 20. Le agregamos 2 ceros, ¿cuánto estamos cambiando?
Si convertimos los 2 pesos a 10 pesos, ¿cuántos pesos estamos teniendo? 20,000 pesos por dólar. ¿Es real comparado con la comunidad por eso? Puede ser un ajustado su moneda. Si yo no me hiciera la observación de medir la economía con base en el tipo de cambio de un país a otro, habría que revisar que históricamente no han tenido ajustes monetarios como el caso de México, para que fuera una equivalencia y una coherencia en el criterio a comparar los tipos de cambio para medir si es una economía más buena o más fuerte que la de México. No es muy fuerte, no es buena. Porque por el tipo de cambio nada más, aparentemente pueden jugar con México. ¿Cierto? Ahora, si yo le aumento los 3 ceros, ahí sí vamos a una realidad. Ya que se está llamando la realidad. Entonces estamos cambiando 20,000 pesos con un dólar. No 20 pesos. 20 nuevos pesos. ¿Ustedes quieren ver? Que ya no sean nuevos pesos, no sean pesos nada más. Ya pasó el periodo de transición de viejos pesos a nuevos pesos a pesos normales. Pero esto es histórico. Si ustedes no manejaron esto ahorita, ¿no? 20 pesos por uno y allá todo el que ver por un dólar. Historia. ¿Sí? Contextualizar la historia de ese evento en el efecto monetario, en el tipo de cambio actual, me permite tener una idea correcta de lo que es nuestra economía para Japón y Estados Unidos. Bueno, después de esa clase donde dije que yo fui millonario, actualmente ser millonario no podría. Una vez sí fui millonario, una vez en la vida. Amé en la vida, como dice la canción de Agustín Lara. Ok, vamos a ver otro video, pero antes de avanzar otro video, vamos a ver este. Aplicaciones o usos de la economía. Menciona 3, cuando no 3, en el hogar, en las empresas, en los países. Busquen en internet, en Google, aplicaciones de la economía en el hogar, en las empresas, en los países. Obviamente las van a copiar a la libreta y me las van a pasar por WhatsApp y vamos a empezar ahorita a platicar y comentar, a discutirlas, ¿sí? Es la que dice el Pintoni. Ok, pero en aplicaciones no me refería a aplicaciones informáticas de no me pueden decir. Porque lo que pasa es no, ahorita de economía en la casa. Es ejemplo de economía en la casa. Porque aplicaciones ustedes me fueron a ver sí, no, así como, ¿cómo se llama? El Water Channel, para aplicaciones para ver, ¿no? Sí, dije yo, no, eso no. ¿Cómo se utiliza la economía en la empresa, en el hogar o en el país? Sí.
Es como decir, ¿cómo se usan las matemáticas en el hogar? Pues para saber cuánto voy a asignar al gasto de la comida, cuánto voy a asignar al gasto de internet, diversión, sí, de eso. Y si no sumo y resto bien, pues ya vamos a dar menos cuentas. Y son matemáticas. Ahora, utilizan ese ejemplo, pero para utilizar la economía, ciencia, en el hogar, en la empresa y en el país. ¿Cómo se utiliza la economía? ¿Para qué nos sirve en el hogar la economía? Yo ayer, no ayer, pierdo energía, pues manejamos un efecto muy sencillo. Si vamos a comprar la misma artículo, no vale 500, pero yo voy a comprar 1500, así de sencillo. ¿Sí? Ya para aplicar la economía ahí, estás satisfaciendo la necesidad o el artículo a un menor precio. Están aplicando ahí economía. A ver, ¿qué pasó con eso de palabras no permitidas en la salón de clases? ¿Sí? ¿Cómo se llama el compañero? Bueno, sí. No, él. Ese dije, a ver, pues palabritas. Dicen, pásame la tarea, güey, y voltean todos porque pues todos son güey. Dice, pásame la tarea, Cristian. Solamente Cristian va a contestar porque solamente hay un Cristian aquí. ¿Te puedo decir, bebé? No, que bebé. Ya se murió el bebé. Era el gobernador. No es consentido. Para descanso. Nos dejó una mala, ¿cómo se llama? De edición de esta, la control vehicular y la verificación vehicular. A 328 pesos. Verificación en casa y en casa. Estudió la para sacar de producto. Para la le falla algo, que no pasa. Ejemplos sencillos, no quieran buscar usos econométricos tampoco, no vamos a ver econometría como herramienta. La econometría son modelos matemáticos aplicados o herramientas a la medición de la economía.
Quieren buscar las aplicaciones o uso de la economía en un país. En México tenemos una Secretaría de Economía. ¿Qué hace la Secretaría de Economía en nuestro país? ¿Qué regula? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de esa Secretaría? Desarrollar una ¿Eh? La economía permite el desarrollo de los países, en este caso México, ya que esta nos permite saber qué producir, cómo producir, para qué producir, y con base a ello tener más ganancias y un mayor desarrollo. Sí. Sería el desarrollo de Producto Interno Bruto. Sí. Por ejemplo, si vemos a nivel nacional como cliente a Estados Unidos, ¿qué necesitamos producir para vender a Estados Unidos? Primero necesitamos saber qué necesita Estados Unidos, qué de lo que necesita podemos producir acá para venderse. Es economía. ¿Sí? Vamos a satisfacer las necesidades de nuestros vecinos produciendo de aquí para exportar allá. ¿Sí? Sí, es parte de eso. Para que vaya viendo cómo de repente la economía, a lo mejor la vemos en los comerciales, en las noticias, pero no la identificamos, pero eso es economía. ¿Sí?
¿Listo, Gustavo? ¿Listo? Ok. Manden las usos por WhatsApp. ¿Ya? Aisha, Tisha. Ilse. ¿Ya? Jennifer. Ok. Ilse. Jazmín. Cocle. Alfredo. ¿Y Cristian? ¿Ya? Para ir cerrando sesión, ven que al principio les pedí que mandaran 3 definiciones de economía al principio de la sesión. ¿Sí? Para cerrar, hagan una definición de economía, pero propia, en sus palabras, con base en lo que platicamos, con base en lo que ven en el video y con base en las 3 definiciones que escribieron de Google. Con esta información, redacten una definición de economía propia. ¿Sí? Y cerramos con eso, vamos cerrando con eso. ¿Sí? Para ir cerrando, ¿dudas, Aisha? Tisha? Gustavo? Ilse? ¿Azmín? No. ¿Jennifer? ¿Alfredo? ¿Sí tienes dudas? No. Yo cuando digo que sí. ¿Cristian? ¿No? Entonces nada más, ya mandaron los últimos aplicaciones de la economía en lugar, empresa, un país. Pero aquí es un ejemplo con estas palabras y será todo por hoy. ¿Sí? Nos vemos. Revisen su módulo. Hay una pregunta para conectividad. Y, por favor, ¿quién maneja lector de códigos QR en teléfono? ¿Dónde la mano? Lector de código QR. Los que no manejan, bajen una aplicación para leer código de QR. Sí. Vamos a jugar con los códigos QR a partir de la próxima clase. Nos vemos el lunes, jóvenes. Entonces, que pasen un buen fin de semana. Descansa y se cuidan, por favor.